Hemos meditado en los últimos programas al respecto de la pasión del Señor, pero hoy queremos compartir y elevarnos juntos a una consideración sublime y fundamental de la redención, el papel de María Santísima. Ya desde el inicio del plano redentor del Señor, quiso Dios enviar a la tierra, a una casa de Nazaret, un ángel, el ángel Gabriel, enviado del Señor, para tener un coloquio y anunciar a Nuestra Señora el papel de la encarnación, de la redención y de la pasión del Señor. Ella se turba porque justamente el papel particular de ella es grandioso y central. Pero después de este largo coloquio con el ángel, dice una palabra definitiva: hágase en mí la palabra del Señor. Fiat voluntas tuas. Quiere decir que ella acepta y se entrega. Ella le es anunciado en este plan de la redención que tendrá que ser la madre de Dios, pero que será un Dios que ella misma va a entregar para que sea inmolado. El papel de ella en la redención. Toma Nuestra Señora el papel de la esclavitud, esclava que acepta un plan grandioso, pero un plan en el cual el dolor atravesará su corazón. Y lo entiende así el justo que está en Jerusalén. Ese justo es Simeón, y lo llama así el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, a partir del versículo 25. Había un justo en Jerusalén. Quiere decir que eran raros los justos en aquel tiempo. Había uno que destacaba y era profeta. El profeta Simeón es la presentación del niño Jesús en el templo, cuyo papel principal lo tiene Simeón como sacerdote del templo. Y cuando él hace el anuncio en el Evangelio y dice: este está colocado para ruina y para que muchas cosas en Israel se levante, será piedra de escándalo, piedra de división. Nuestra Señora, que está allí presente, no es ajena a todo ese papel de la redención y deja consignado el Espíritu Santo en el Evangelio de San Lucas esa palabra de Simeón: y a ti una espada te atravesará el corazón. Es decir, tú sufrirás con la misión de tu Hijo. Entonces tú estás asociada al papel de la redención. Estar asociada a María Santísima, y no solamente como un sufrimiento particular, sino como un papel también fundamental, un papel colectivo, porque a renglón seguido vemos aquí el texto de Simeón que dice de la siguiente manera. Texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 24. Y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: este está destinado para ruina y resurrección de muchos en Israel, para signo de contradicción, y una espada atravesará tu propia alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Es decir, que el sufrimiento de María no era solamente el sufrimiento de una madre que se conmueve por el dolor de su hijo. Es un sufrimiento que descubriría muchos corazones. Es decir, es un sufrimiento que tiene un papel colectivo, que va a descubrir los corazones en todos los sentidos, en los sentidos de los que aman a Dios auténticamente, y también descubrir corazones en el sentido de aquellos que están ocultos, que rechazan a Dios, que son infiltrados, que son aquellos que no quieren mostrar la realidad de su ser y que quieren aprovechar estar ocultos. ¿Para qué? Para en el fondo realizar sus designios. María, con su sufrimiento, descubrirá los corazones. Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Está clarísimo que el sufrimiento de María tiene un papel que realiza el plan de Dios en la faz de la tierra. Y así fue justamente en el momento de la pasión. Los evangelios, que son tan discretos en relación a Nuestra Señora porque ella no quería aparecer, su divino esposo recibió la súplica de María
en el sentido que Él, que es quien escribió el Evangelio, el Divino Espíritu Santo, no la hiciera figurar sino en aquello que era indispensable. Aparece María en el momento de la anunciación, en el momento de la presentación y en el momento del primer milagro del Señor, para dejar claro el papel de medianera de María. El milagro del Señor se opera a ruegos de María Santísima, y nos da la enseñanza el evangelista San Juan, colocando allí la transmutación del agua en vino en las bodas de Caná, que es a ruegos de María, que el Señor anticipa su hora. Dice el Señor: mujer, no ha llegado mi hora, y la súplica de María anticipa la hora. Por lo tanto, es María como medianera que mueve el corazón de Dios y se asocia a el papel del Señor. El papel del Señor haciendo los milagros, que son los signos, como nos dice San Juan, en los cuales manifiesta al mundo que es el Mesías. Y es ella que favorece al mundo con los milagros del Señor, favorece a aquella familia que invitó al Señor y que lo trajo a su matrimonio y reciben el mejor vino de la historia porque estaba allí María, y a ruego de ellas Jesús opera ese milagro de convertir el agua en vino. Ella lo hace para alegrar una familia, pero tiene ese objetivo mayor, más grande, que es manifestar al mundo quién es su divino Hijo, manifestar su poder y manifestar que cambió la historia porque el Mesías vino a la faz de la tierra. Y allí se hace un silencio sobre el papel de Nuestra Señora a lo largo de los evangelios. No está en el Sermón de la Montaña, por lo menos los evangelios no la mencionan, no está en los momentos como por ejemplo en la última cena, seguramente estaría allí al lado en el cenáculo, pero no está en el momento que el Señor hace la oración sacerdotal, en el momento en que el Señor hace el lavatorio de los pies. Está allí Él con el puñado de sus apóstoles, con el círculo más cercano, María discretamente, muy cerca, asistiendo tal vez en una sala al lado, esperando el momento en que el Señor consagre el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, y ella comulga, se acerca para el momento de la comunión, recibe el cuerpo y la sangre de las manos de su propio Hijo, el cuerpo y sangre del Redentor. Primera comunión de María, una unión íntima que vuelve a ella ese que tuvo 9 meses dentro de sí, y vuelve a tener esa unión entrañable en su ser, que a ruego de María comunica al mundo, comunica a la iglesia, comunica a aquellos que comulgan, que reciben al Señor en estado de gracia, ese relacionamiento íntimo de tener dentro del ser al propio Jesucristo nuestro Señor, como lo tuvo ella en sus entrañas purísimas en el momento de la gestación del cuerpo de Jesucristo, el Mesías. Está allí María, pero aparece María por excelencia en el momento de la crucifixión. Es el momento crucial del plan de Dios. Así como el ángel anunció y ella dio el fiat, hágase tu voluntad, así también está María perpetuando el fiat, actualizando el fiat a los pies de la cruz, en el momento más doloroso. Y nos dice el texto del Evangelio que estaba María. Ese estar latino significa estar en pie, estar allí como un estandarte glorioso, un estandarte que enfrenta los vientos de la adversidad, que enfrenta el viento del odio, de la calumnia, del insulto, de aquella multitud, una multitud que estaba siendo gobernada por agitadores. La pasión, vimos en una de nuestras charlas, que fue una conspiración. Eso no fue espontáneo. Habían agitadores profesionales pagados por los enemigos del Señor para que gritaran Barrabás y Jesús que sea crucificado. Son los que mueven a la opinión pública, son los que insultan al Señor, y siempre hay bobos en la historia que acompañan a los agitadores, que los siguen y que repiten sus eslogan. Fue lo que sucedió en la pasión del Señor. Muchos siguieron lo que iban diciendo aquellos que sabían manipular la opinión pública, pero la grandeza del
Señor en la pasión fue haciendo con que la propia multitud se conmoviera. Y nos lo dice el Evangelio, que al final se marcharon muchos de allí golpeándose el pecho y llorando porque había muerto el justo. Es decir, aquel manejo, aquella manipulación de los enemigos del Señor, ya cuando el Señor murió, dejó de surtir efecto. Los que estaban allí pagos se alejaron y quedó aquella multitud a la deriva de sus sentimientos. Y el sentimiento no podía ser otro: hemos pecado. Y por eso se golpean el pecho. Y por eso sienten el dolor del horror que cometieron. Ya los enemigos del Señor piensan que vencieron porque lo mataron y no perciben que lo que lograron fue que se operara la victoria del Señor. Él quería entregarse y ellos sirvieron de instrumento para esa entrega. Pero estaba allí alguien que también entregó a su Hijo. Así como el Padre lo entregó, María Santísima lo entregó. De pie, llorando, gimiendo a cada dolor de su divino Hijo, pero manteniéndose firme y siendo el terror de los enemigos del Señor, porque muchos entenderían seguramente en ese momento el Génesis 3:15, esa profecía que los hacía estremecer, en la profecía de que la mujer misteriosa, ya sí había sido develado el misterio. Es María, aquella mujer misteriosa del Génesis. Esa mujer estaba aplastando la cabeza de la serpiente. Y la serpiente, que pensaba que había vencido, elevando al Señor a la cruz, estaba siendo humillada por el talón de María, aplastando su cabeza al aceptar la muerte del Señor y al unirse a la redención. La Iglesia ha repetido innumerables veces el papel de Nuestra Señora uniéndose al plan de la redención. La Lumen Gentium, Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, en su número 56, habla ampliamente de esa unión de María al papel redentor del Señor. Pío XI, en varias de sus encíclicas, hace mención a María como corredentora del género humano. San Pío X también, León XIII, Papa San Juan Pablo II, varias veces lo mencionaron. No es dogma de la Iglesia aún, y Monseñor Jean Claude, en su libro bellísimo, María, Paraíso de Dios, cuando trata de manera sublime este tema de Nuestra Señora asociada al plan redentor, corredentora del género humano, eleva una súplica para que el Divino Espíritu Santo dé la alegría a la Iglesia y en algún momento crucial de la historia se ha proclamado como dogma la corredención de María Santísima. Pero aquí la vemos a ella sufriendo, aquí la vemos a ella aceptando a cada instante todo el sufrimiento del Señor. En la vía dolorosa, cuando la madre se encuentra con el Hijo, en la vía dolorosa, Nuestra Señora hace y renueva el fiat: hágase tu voluntad. El encuentro de Jesús con su madre, el cielo y la tierra se detuvieron, el cielo y la tierra se conmovieron y hasta los agitadores no fueron capaces de seguir gritando sus improperios. Es una madre que se encuentra con su Hijo, es un Hijo que es Dios, es una madre que es la Virgen medianera de todas las gracias. Esa mirada del uno al otro, esa mirada de amor en la cual ambos se aman y nos introducen en ese amor, porque en esa mirada dicen: sí, seguiremos hasta lo alto del Calvario por amor a los hombres, por amor a aquellos que quieren aprovechar ese gesto, que quieren aprovechar esa sangre, que quieren aprovechar, y que son los muchos que menciona la liturgia de la Iglesia. Pro muchos se ofrece sacrificio, que se unen al sacrificio para ser cubiertos por el sacrificio redentor del Señor. Allí estábamos todos en la mirada de Jesús y de María, y ellos hoy nos miran. ¿Quieres tú aprovecharte de este sacrificio redentor? ¿Quieres tú cambiar de vida? ¿Quieres tú ser hijo de una madre virginal y tú también ser puro, ser humilde, ser inocente?
Es lo que nos dice 2000 años después el encuentro de Jesús con su madre. Ellos vuelven y se encuentran en cada estación del Vía Crucis, vuelven y se encuentran en cada imagen de las procesiones de Semana Santa, vuelven y se encuentran y nos hacen la súplica para que nos aprovechemos de esta redención que tanto les costó. Entrega a Jesús la iglesia, entrega al Señor aquella que es su esposa en la persona del discípulo amado. Juan, al pie de la cruz, representa a la iglesia católica. María está allí, madre del Redentor. Madre, ahí a tu hijo, hijo, y ahí a tu madre. María, madre de la iglesia, título grandioso que ya está también en las letanías. Madre de la iglesia, entregada oficialmente en el testamento del Señor en lo alto del Calvario. María corredentora. Veamos los textos tan bellos que nos regala la Santa Iglesia, que nos regalan los santos padres a este respecto. En la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 56, Constitución del Concilio Vaticano II al respecto de la Iglesia. Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino se convirtió en madre de Jesús y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno, la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, María como esclava de Jesús, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él. Es muy importante este texto del Concilio Vaticano II, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él. Ella sirvió a ese misterio de la redención con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, continúa el concilio, la Constitución Lumen Gentium, con razón pues piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios. Importantísimo, claro que no fue un instrumento pasivo. Ella aceptó, lo que nos está diciendo el concilio es que ella aceptó por entero el plan de Dios para que se realizara la redención, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Esto es bellísimo. Ella cooperó a la salvación, cooperó a la redención. Como dice San Irineo, continúa la Lumen Gentium, obedeciendo se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Texto de San Irineo colocado en la Lumen Gentium numeral 56. Y continuamos con textos de los santos padres. El Papa Pío XI dirigió a los peregrinos de Vicenza el 30 de noviembre de 1933 estas palabras. Por la naturaleza de su obra, el Redentor debía asociar a su madre con su obra. Por esta razón, nosotros la invocamos bajo el título de corredentora. Papa Pío XI, 30 de noviembre de 1933, palabras a peregrinos de Vicenza. En el año 200, San Irineo de León, mencionamos ya en la Lumen Gentium, se refirió a María como la causa de nuestra salvación, causa salutis en latín, dado su fiat, el hágase tu voluntad. En 1918, el Papa Benedicto XV, como la Santísima Virgen María, no parece participar en la vida pública de Jesucristo y luego de repente aparece en las estaciones de su cruz. Ella no está allí sin la intención divina. Sufre con su Hijo, que sufre y agoniza, casi como si ella misma se hubiera muerto. Por la salvación de la humanidad renunció a sus derechos como madre de su Hijo y en cierto sentido ofreció el sacrificio de Cristo a Dios el Padre en la medida en que se le permitió hacerlo. Por tanto, se puede decir que redimió con Cristo al género humano. El Papa San Pío X, en la encíclica Ad Diem Illum Letissimum, dado que María lo lleva sobre todo en santidad y unión con Jesucristo y ha sido asociada por Jesucristo a la obra de la redención, ella merece para nosotros de congruo, en el lenguaje de los teólogos, lo que Jesucristo nos merece de condigno. Y San Pablo, en la carta a los Colosenses, nos da la lógica
de la participación de todo cristiano en la redención, por lo tanto ampliamente ser corredentores con Jesucristo, mucho más María Santísima por su papel específico en el plano salvífico. Dice San Pablo, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Yo, Pablo, ahora me regocijo en mis sufrimientos por ustedes y colmo las cosas que faltan de los sufrimientos de Cristo en mi carne por su cuerpo, que es la Iglesia. Y el premio a María Santísima por esa entrega plena que hace de su Hijo en lo alto del Monte Calvario es que ella queda como la luz de la fe en las 36 horas de ausencia del Señor de la faz de la tierra. El Señor está sepultado, pero María es la luz del sábado santo, del sábado de dolor, del sábado de tiniebla. Ella queda fiel. En torno a ella se agrupan los apóstoles. Ella perdona a Pedro. Ella suplica por los que habían huido para que retornen. Ella aglutina a las santas mujeres. Juan está ya con ella. Está la Magdalena que va preparando su plan de ir a ungir de nuevo el cuerpo del Señor en la tumba, y renacen las esperanzas. La esperanza siempre renace cuando María está presente. Aunque aparentemente el Señor haya muerto, María está en pie. Está allí en medio de la historia, y en los momentos de oscuridad, en los momentos de tiniebla, en los momentos de dolor, en los momentos de perplejidad, unámonos a esa Madre, unámonos y miremos a esa luz. Ella quiere acariciarnos, ella quiere consolarnos, ella quiere fortalecernos, y nosotros mismos debemos consolarla, acariciarla y unirnos a ella, practicando los mandamientos, cambiando nuestra vida, siendo piadosos con el rezo del Santo Rosario y sabiendo que María vencerá. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. La promesa que hace María Santísima, en el fondo diciendo que Jesucristo nuestro Señor le ha entregado el timón de la historia. Salve María.